Dios les bendice, hermanos. ¿Cómo nos encontramos esta mañana? Bendecidos. Bueno, pues vamos a orar para deleitarnos en el pan espiritual de la palabra. Amado y bendito Señor, en esta bendita hora, Padre, nuevamente agradecemos, mi Señor, tu gran amor, tu gran protección, Señor, porque no mengua tu amor hacia cada uno de nosotros. Hoy damos gracias, Padre, porque nos has permitido pertenecer a una iglesia. Gracias, Padre, porque cada uno de nosotros somos importantes para ti. Somos piezas fundamentales, mi Señor, que tú has puesto para que tu reino sea establecido, tu palabra sea expandida, Padre, por cada rincón de la tierra. Ponemos en tus manos, Señor, este bendito deleite espiritual, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos con nuestra serie, preparándonos para su regreso. Vamos a recordar un poquito cuando Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Recordemos que Pablo enseñó a muchas personas, mucha gente de ahí se le presentó el mensaje de salvación. El evangelio anduvo por las calles de aquella región, entró al corazón de todas aquellas personas. Y veíamos que gran número de judíos y de griegos y de mujeres nobles, no pocas, abrazaron el evangelio, ¿verdad? Así que Pablo y Silas, cuando fueron a ese lugar, veíamos también, ¿verdad?, que no fue en vano esa estadía que tuvieron ahí Pablo y Silas. Aquellas personas abrazaron el evangelio. Pablo y Silas llevaron el mensaje de salvación. Ellos exhortaron a hombres y mujeres para que fueran consolados por lo que se estaba presentando en aquella región. Así que, hermanos, acompáñenme a leer Primera de Tesalonicenses 2, del 13 al 20. Y la palabra de Dios dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas, y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Sabemos que Tesalónica era una ciudad portuaria importante en Macedonia. Por ser un puerto comercial tenía una población cosmopolita, tenía griegos, romanos y una comunidad judía influyente. Como la mayoría de las ciudades griegas del Imperio Romano, Tesalónica tenía una vida religiosa muy activa. Eran politeístas, recuerdan que ellos adoraban a muchos dioses, ¿verdad? Entonces, esto significa que ellos eran adoradores
de muchos dioses. En Primera de Tesalonicenses veíamos en el verso 1:9, veíamos: como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Eso lo veíamos en uno de nuestros mensajes. Entonces, hermanos, mucha de la gente de Tesalónica provenía de un trasfondo pagano. Ellos habían sido expuestos a muchas ideas filosóficas. Tenían ideas religiosas pues muy diversas, muy extraviadas, lo veíamos, ¿verdad? Cómo adoraban a infinidad de dioses que ellos allá veían. Pero cuando ellos escucharon el Evangelio, Dios obró en ellos para que recibieran el mensaje no como una religión. No la recibieron como una religión, sino como la palabra del Dios vivo. Recuerdan, ¿verdad?, que Pablo y Silas van y exponen el mensaje de salvación. Tesalónica es ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos aceptaron la palabra de Dios como mensaje divino. A pesar de que ellos escuchaban muchísimas filosofías, ellos aceptaron la palabra de Dios. Entonces, los tesalonicenses disciernen, no por ellos mismos, sino porque Dios ya los tenía contemplados. Dios ya lo había dispuesto. Ellos disciernen que la palabra que Pablo va y presenta no es una palabra humana, sino que es la palabra del Dios vivo. Tesalonicenses 1:5 nos dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. ¿De quién? Del Espíritu. ¿Se fijan cómo obró en ellos el Espíritu Santo? Entonces, hermanos, esa es la forma en que el evangelio debe de ser presentado, pero también debe de ser recibido. Presentado como la palabra de Dios y recibido como la palabra de Dios. Cuando a nosotros se nos presenta el evangelio, nosotros aceptamos, ¿verdad? ¿O alguien fue renuente al principio? De los que estamos aquí. A lo mejor algunos fueron renuentes, ¿verdad? Otros a lo mejor ya conocían un poquito. Pero la diferencia es que cuando se les presenta el evangelio a los tesalonicenses, ellos no la discutieron, ellos la aceptaron. Hoy en día hay muchas personas que no creen en la palabra, no creen en el evangelio, no creen que la Biblia es la palabra divina del Dios vivo. Ellos dicen, es que es un libro de historia, es un libro que fue escrito por el hombre, fue escrito por la mano del ser humano. Entonces ellos no creen en la veracidad de las escrituras. Nosotros somos afortunados porque nosotros creemos en la veracidad de la palabra de Dios. Para el hombre no regenerado, la palabra de Dios es locura. Acompáñenme a leer 1 Corintios 1, del 17 al 18. Amén. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no como sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, para los que se salvan es poder de Dios. Para los que no la aceptan, ¿qué dice? Es locura. Escúchenme, hermano, cuando usted está convencido de que la Biblia es la autoridad divina de la palabra de Dios, debemos darle gracias. Porque hemos sido receptivos por el poder del Espíritu Santo a aceptar su palabra. El Espíritu Santo obró en usted y obró en mí para que aceptáramos la palabra de Dios. Amén.
La palabra de Dios no es palabra humana, es palabra de Dios. Y todo lo que la Biblia dice, es Dios quien lo dice. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. En Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Quién lo dijo? ¿Y cómo lo hizo? A su imagen y semejanza, porque Dios lo dijo. También Jesús decía, ¿verdad? En Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quién lo dijo? Dios, Jesús. Entonces, quiere decir que la palabra de Dios es su palabra. Lo que Él dice se cumple. Entonces nosotros creemos en la veracidad de la palabra de Dios y creemos que todo lo que la palabra de Dios dice es cierto. No es engaño, no es mentira. Dios sigue haciendo oír su voz a través de su palabra y a través de todos aquellos que predican fielmente su palabra. ¿Cómo está haciendo oír Dios su voz a través de usted, a través de mí? Cuando nosotros nos empapamos de su palabra, cuando nosotros la compartimos a los demás, pero también cuando nosotros obramos la palabra. Es muy fácil, como le decía Jesús a los fariseos. Ustedes ponen cargas tan pesadas en los demás, pero ustedes no son capaces de levantar con el meñique de su mano las cosas que enseñan. Y esto no es un reto ni una obligación, es como decía el pastor hace 8 días, es por amor que yo predico y por amor que yo soy coherente con lo que estoy predicando. Qué fácil, pues bueno, yo enseño y digo, pero no soy capaz de realizar. ¿Usted sabía que a los cristianos últimamente se les tiene por mentirosos? Qué triste y lamentable que ahora nos identifiquen por seres que somos mentirosos, porque somos buenos para predicar, pero no para obrar. Tenía que ser cristiano, es bueno, tiene conocimiento, pero no puede obrar lo que él dice. Entonces, a Pablo y a Silas, los tesalonicenses les creyeron porque ellos lo que hablaban, lo practicaban. Ellos sabían que Dios es un Dios poderoso, que obra milagros, que aún en medio de lo que estuviesen pasando, Dios es siempre fiel. Amén. Fíjense qué interesante cómo es que Pablo da gracias a Dios por la vida de estos creyentes. Él agradece a Dios, no está agradeciendo a los tesalonicenses. Él dice gracias a Dios, ¿verdad? Fíjense, hermanos, la diferencia entre una iglesia fuerte y una iglesia débil está aquí, en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra no solamente informa, la palabra transforma. La palabra de Dios, hermanos, no solamente enseña, la palabra renueva. La palabra de Dios no solamente guía, vivifica. Me guía y me vivifica. Dice Romanos 10:7, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted y yo nos exponemos a la lectura de la palabra de Dios, el Espíritu Santo con rapidez empieza a obrar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el pecador se quebranta, el orgulloso se humilla, el perdido encuentra dirección y el débil halla fuerza. ¿Se fija cómo Dios obra a través de su palabra? ¿Cómo encontramos cada uno de nosotros esa fuerza de vida espiritual a través de su palabra? Entonces, hermano, pues yo les exhorto a que si usted es un lector de la palabra de Dios, pues también sea un hacedor de lo que está leyendo.
Si usted no acostumbra a leer la palabra de Dios, pues no pierda más el tiempo. Disciplínese en leer la palabra de Dios y eso va a hacer en usted un gran cambio. Va a obrar en usted un cambio tremendo. Porque ¿quién es el que está vivificando su vida espiritual? El Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, los tesalonicenses entendieron fiel y claramente que la palabra de Dios obraba todas estas cosas dentro de ellos. Eso fue lo que le pasó a la iglesia de Tesalónica. La palabra de Dios produjo en ellos tanta fe, tan firme, que les permitió perseverar en medio de la aflicción. Cada uno de ellos perseveraron en la aflicción. Del verso 14 al 16 podemos ver cómo la fe de ellos fue puesta a prueba y cómo ellos se mantuvieron firmes, perseveraron en medio de todas esas aflicciones que estaban pasando. El verso 14 al 16 nos dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Verso 16: impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Sí? Entonces, los tesalonicenses experimentaron una gran persecución. Durante el siglo I, el emperador romano era adorado como Dios y como Señor. Ya lo habíamos mirado también, ¿verdad? Era adorado como Dios y como Señor. Tenían templos dedicados al Sebasteo, del griego Sebastos, equivalente latino de Augusto. Entonces, para los tesalonicenses, negarse a rendir culto al emperador era considerado una falta de lealtad al imperio romano. Por eso, cuando los tesalonicenses se convirtieron a Cristo, dejaron esos cultos y su fe fue vista como algo peligroso. Tesalonicenses 1:9. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Ellos dejaron ese culto. ¿Para qué? Para convertirse al Dios vivo y verdadero. Hemos visto que cuando Pablo predicó el Evangelio, pues mucha gente se convirtió. ¿Qué fue lo que hizo esta gente? Abandonaron todo ese culto pagano. Dejaron de ofrecer sacrificios. ¿A quiénes? A las imágenes. En aquel tiempo por todo había dioses, ya lo veíamos cuando Pablo llegó a Atenas, ¿verdad? Que los atenienses tenían dioses para todo. Entonces, posiblemente en Tesalónica había esa misma cantidad de dioses, porque dice que ellos dejaron de adorar a los ídolos para convertirse al Dios verdadero. ¿Qué fue lo que hacen los tesalonicenses? Ellos comienzan a reunirse en casas, comienzan a hacer oración. ¿Para qué? Para adorar y alabar al Dios vivo y verdadero. Cuando nosotros hacemos esa clase de acciones, nos reunimos con nuestro vecino, con nuestra vecina, o nos reunimos como hermanas en casas para adorar y glorificar a Dios, ¿verdad? Entonces, los tesalonicenses, eso fue lo que hicieron. Comienzan a reunirse en casas, comienzan a orar para adorar al Dios vivo y verdadero. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Que comenzaron a ser perseguidos. Empiezan ellos a sufrir por la fe. Dejan el culto a los dioses,
y al emperador romano. ¿Qué comienzan a sufrir ellos? Presión política y social. Por confesar que ellos tienen una fe en su Señor Jesucristo. Eso fue lo que su fe los llevó a sufrir. Entonces, cuando ellos están sufriendo, Pablo compara ese sufrimiento con las primeras iglesias de Judea. ¿Qué dice Hechos 8:1-3? Y Saulo contenía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. En Judea los primeros cristianos, Samaria y Jerusalén, habían sido perseguidos desde muy temprano. Es interesante cómo Pablo primero fue un perseguidor y ahora está siendo perseguido. ¿Se fijan cómo Dios obra? Qué hermoso obra Dios. Entonces, ellos empiezan a ser perseguidos, esta iglesia, desde cuando mataron a Esteban. Ahora estamos viendo que tanto Tesalónica como Judea estaban siendo perseguidas. Judea por los judíos, Tesalónica por los gentiles, porque en su mayoría la iglesia de Tesalónica era compuesta por gentiles. ¿Sí? Entonces, ¿qué está dejando saber Pablo? Que pues no hay diferencia, que ellos están siendo perseguidos por los mismos de su nación. Ellos vinieron a ser perseguidos por los mismos de su nación. Entonces, hermanos, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, les escribe para animarlos. Él les dice, no, ustedes no han fracasado en ninguna manera. Ustedes están siendo fieles. Ustedes están siendo probados como fueron probados la iglesia en los primeros tiempos. Esas iglesias, esas comunidades de Judea, pues fueron probadas por la persecución. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está conectando el sufrimiento de los tesalonicenses con los primeros cristianos de Judea. Ambos están siendo perseguidos por su misma gente. Pablo les recuerda a los tesalonicenses que la persecución que estaban sufriendo de sus propios conciudadanos judíos, que rechazaron a Jesús, que rechazaron al Mesías y que lo mataron, es la misma que también sufrió Jesús. ¿Quiénes fueron los que mataron a Jesús? Su propia gente, judíos a quien él venía a salvar. Y también mataron a los profetas. Jeremías 2:30 nos dice, en vano he azotado a vuestros hijos, no ha recibido corrección, vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Mateo 23:31 nos dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Lucas 11:49 nos dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Jesús advirtió que los verdaderos profetas de Dios siempre tendrían la oposición del Evangelio. Cuando usted habla del Evangelio,
haya oposición. Cuando nosotros nos convertimos, que los que fueron primerizos en sus familias se convirtieron y que su familia supo de su conversión, ¿qué fue lo que le sucedió, hermano? Rechazo, ya te lavaron el cerebro. Aquí no eres bienvenido porque estás tú faltando a nuestras raíces, de nuestras creencias. Y fue rechazado. Ahí estuvo la oposición. No murió físicamente, pero casi que mentalmente era un daño que le hacían ahí a su psicología, ¿verdad? A su espíritu. Cómo sufrió ataque. Pero yo creo que al igual que los tesalonicenses, usted ha sabido dar buen testimonio, porque gloria a Dios para todos aquellos que poco a poco van alcanzando a su familia. Que ahora sus familias les dicen, oye, ¿puedes orar por mí? Oye, necesito de que me ayudes a entender este pasaje que no entiendo. ¿Por qué? Porque se ha mantenido fiel al mensaje de salvación. Dice que estos impíos mataron a Jesús. Pablo, en esta parte del pasaje, Pablo hace mención de ciertos líderes judíos en la crucifixión de Jesús, sin negar, claro, la participación romana. Ya vimos que el Imperio Romano, pues en aquel entonces estaba gobernando, ¿verdad? Entonces, Mateo 27:20 nos dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Quiénes? Los propios judíos. En Hechos 4, 25, 26, Pedro nos habla y nos dice que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra. ¿Quiénes eran los reyes de la tierra? Los sacerdotes, el sumo sacerdote, los judíos. Se reunieron y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Y quién se unió? Todos estos líderes con Herodes y Poncio Pilatos, juntamente con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para darle muerte a Jesús, a quienes ellos mataron. Pero Pablo dice: pero no conforme con que mataron a Jesús y que hoy sabemos que Jesús vive, a nosotros nos expulsaron. Pablo sentía un amor tan grande por las almas que el mismo Señor Jesucristo había transmitido hacia él. Y eso era lo que a él le movía, ir a dar el mensaje de salvación. Miren, al que ustedes mataron y crucificaron es un Dios vivo. Y Él viene a salvarlos y a rescatarlos de esa opresión de pecado. Esa opresión de pecado que en sí encierra todos los males que les acontecen. ¿Por qué lo hacía Pablo? Vuelvo a repetir, porque los amaba. ¿Los conocía? No, pero él amaba. Él amaba a cada persona a la cual él expandía el evangelio. Entonces Pablo es expulsado. Y dice la palabra: y no agradan a Dios, se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Es interesante, cuando las primeras iglesias, sabemos que muchos judíos aceptaron el mensaje de salvación, pero ahí había como, no entendían ellos muy bien esta parte entre si seguir con las normativas de Moisés o ya no es necesario. ¿A qué me refiero con normativas de Moisés? De que ellos tenían que circuncidarse para pertenecer a la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando viene Pablo y les dice, pues no es necesario, pero eran judíos tan radicales que ellos decían, no, para que ellos puedan pertenecer tienen que circuncidarse.
hacer lo que la ley de Moisés manda. Entonces, imagínense qué difícil era para los cristianos de aquella época. Bueno, es que unos judíos ya son creyentes, pero ahora nos dicen que tenemos que circuncidarnos. Viene a Tesalónica y otros judíos que no son creyentes los persiguen para quererlos matar y hacer que el evangelio no siga expandiéndose. ¿Se imagina qué difícil la persecución? Y hoy nosotros que no somos perseguidos, ni siquiera nos interesa crecer en la palabra, crecer en el Espíritu. ¿Acaso necesitamos que eso pase para que nosotros realmente afiancemos nuestra fe en nuestro Señor? No es necesario. Lo que debemos hacer es ser agradecidos. Porque efectivamente, como dice el hermano Ramón, estamos viviendo bajo la gracia. Y no que el hermano Ramón lo diga, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, seamos agradecidos. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está denunciando la actitud de quienes obstaculizan la expansión del Evangelio. ¿A quiénes estaba siendo expandido el Evangelio? A los gentiles. Para Pablo era oponerse al plan de salvación de Dios. Dios da la salvación a todo aquel que quiere comprometerse. Y dice Pablo, y así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Cómo que vino la ira hasta el extremo? La ira hasta el extremo puede aludir el juicio final contra el pecado. ¿Qué dice Romanos 1:18? Porque la ira de Dios se revela hasta el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué estaban haciendo esos hombres? Deteniendo la verdad. No queremos que se salven. Queremos que hagan rituales. Fíjense, hermanos, la fe verdadera no te va a librar ni me va a librar del... ¿De qué me va a librar? De la aflicción. Si yo estoy afligido, la fe no me va a librar de la aflicción. Pero ¿qué cree? Me va a sostener. La fe verdadera sostiene. El creyente maduro, hermano, no se rinde en la prueba, se refina en ella. La prueba no destruye la fe. ¿Qué es lo que hace? La purifica. ¿Acaso el fuego consume al oro? No, solamente lo limpia. Entonces, hermano, si tu fe está siendo probada, da gracias a Dios. Porque la consecuencia de esa aflicción será la fortaleza, la confianza y la dependencia total en aquel que prometió que estaría contigo hasta la consumación de los siglos. Entonces, ¿pero cómo voy a dar gracias a Dios por lo que estoy pasando? Sí, porque para todos aquellos que creen en Dios, todas las cosas les vienen a bien. Amén. Pablo había experimentado muy bien esta situación. Y también Pablo tenía un corazón como el corazón de Jesús, amante de las almas. Él amaba las almas. Era tanta la dependencia y la cercanía de Pablo hacia su Creador que él podía experimentar y sentir lo que Jesús sentía por todos aquellos que murió en esa cruz. Ahora Pablo siente ese mismo amor por todos aquellos a quienes va y les predica el Evangelio. Pablo tiene un corazón
pastoral. Ama a las almas. ¿Qué nos dice el verso 17 al 20 de Primera de Tesalonicenses? Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo? En su venida. Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Repito, aquí vemos el alma de un pastor. Pablo estaba lejos. Se encontraba físicamente alejado de ellos, pero dice que su corazón estaba con ellos. Él los extraña, Él los anhela, Él los ama profundamente. La separación fue involuntaria. Pablo no se fue porque quiso. Pablo tuvo que irse forzadamente debido a la persecución. Recordemos que cuando él llega a Tesalónica la primera ocasión, se hizo un gran alboroto, ¿verdad? Y cómo ellos tienen que salir. Y entonces aquellos alborotadores van a la casa ¿de quién? De Jasón. Pero no los encuentran ahí, ni a Pablo, ni a Silas, ni a Timoteo. Entonces ellos tienen que irse forzadamente, no por su propia voluntad, pero su corazón está con ellos. Pablo tiene en su pensamiento a cada uno de aquellos creyentes. Los ama. Dice, pero Satanás les estorbó. Pablo quería volver a ir, pero dice que Satanás los estorbó. Pablo sabía muy bien la lucha espiritual, sabía las artimañas del enemigo, pero también sabía y conocía del poder soberano de su Creador. Entonces, el enemigo impidió, porque el enemigo, ¿qué es lo que busca? Impedir el crecimiento de la iglesia. Entonces, Satanás los obstaculiza, pero no puede anular los decretos de Dios. Dios lo tiene todo bajo control, en un perfecto orden, en un perfecto tiempo. Y vemos aquí que Pablo no está buscando gloria. ¿Qué es lo que está buscando Pablo? Está buscando llevar las almas a Cristo. Yo quiero que ustedes conozcan lo mismo que yo conozco. Quiero que ustedes experimenten lo mismo que yo experimento. Esa cercanía, ese amor, esa paz, ese gozo que tengo yo con mi Señor, aún en medio de cualquier circunstancia. Pablo estaba sufriendo en la cárcel. Imagínense que no era un penthouse en el que estaba Pablo. Estaba sufriendo ahí, su cuerpo físico estaba sufriendo, pero su espíritu estaba tan gozoso porque él sabía que nada podía impedir que él estuviera en la presencia de su Señor. Nosotros cuando nos encontramos en diferentes circunstancias o pruebas, se nos nubla el pensamiento y enfocamos toda nuestra atención en el problema, sin olvidar que nada de eso puede opacar mi relación con mi Creador. Entonces dice Pablo que su gozo son los tesalonicenses. Fíjense, los tesalonicenses son su gozo, su galardón. Si Pablo es juzgado y que Jesús le diga, ¿por qué de salvarte, de perdonarte? Mira, Señor, aquí te presento a todos estos que creyeron en tu palabra, porque tú me enviaste. Su gozo son los tesalonicenses, aquellos que guió al conocimiento de Dios. Y lo mejor, hermanos, que él se gozaba porque su fe estaba tan firme que nada la hacía declinar.
se fortalecían más. Imagínense llegando a Timoteo, no, te traigo buenas noticias, Pablo, fíjate que la iglesia de Tesalónica se mantiene firme, está siendo perseguida, está siendo asolada, pero ellos se mantienen firmes. Entre más los persiguen, más se fortalece su fe. Quiere decir que entonces el mensaje de Pablo, juntamente con su vida, produjo gran ejemplo en los tesalonicenses, que dijeron, ¿vale la pena realmente sufrir por esto? Porque ellos ya habían experimentado lo que Pablo experimentó. Ahora ellos decían, vale la pena. No importa que muéramos, lo importante es que vamos a estar con Cristo Jesús. Ya lo decía Pablo, ¿verdad? Para mí vivir es Cristo y morir una ganancia. Entonces ese es el gozo de Pablo, cada uno de los que llevó a Cristo. Quiero contarles esta pequeña ilustración. Un misionero anciano que tenía ya muchos años en el campo estaba de regreso a su casa. Él viajaba en un barco juntamente con un político muy famoso. Entonces el político llega al barco, el político baja y el político es esperado con flores, con música, con aplausos, con mucha gente. Por otro lado, el anciano baja y voltea al cielo y dice, Señor, nadie ha venido por mí. Y le dice el Espíritu Santo al corazón, le susurra y le dice, hijo, aún no has llegado a casa. Imagínense, hermano, nuestra recompensa va a ser grande cuando lleguemos a casa. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que supieron llevar almas a Cristo. Imagínense ser recibido por Cristo, por el Padre, por el Espíritu Santo y por todos aquellos que usted llevó a los pies de Cristo. Nuestra recompensa no está aquí en la tierra, está en el cielo. Ese es nuestro galardón, ese es nuestro gozo, como Pablo. Para Pablo fueron los tesalonicenses, para ti es Dios primero. Pero imagínate ser recibido por todos aquellos que llevaste a los pies de Cristo. Que tú llegues, se abra la puerta, imagínate, ay, le prediqué y se convirtió, pero si solamente lo vi una vez, o lo seguí viendo. Y dice que va a haber sorpresas en el cielo, ¿verdad? Imagínense la sorpresa. Pero no ser recibido por nadie. Es que yo nunca prediqué, yo nunca hablé, yo nunca enseñé. Yo me guardé para mí sola el evangelio. Ay, que lo hagan los demás, que lo hagan los pastores, que lo hagan los misioneros. Desde el momento que usted se convierte al cristianismo, usted adquiere un compromiso con su Señor. ¿De qué? De llevar el evangelio de palabra y de obra. Y usted no sabe qué sorpresa se va a encontrar en el cielo. ¿A quiénes usted se va a encontrar allá? Amén. Entonces, hermano, nosotros nos distinguimos por el amor que dirigimos a nuestros hermanos. Ese amor que nos lleva a exhortar, a animar y a amar y a servir a los demás. ¿Nos distinguimos realmente por eso? ¿O nos distinguimos porque siempre hay conflicto y porque mejor me voy de la iglesia porque cuando se me exhorta no me gusta la manera en que me están exhortando y esa iglesia no pertenezco yo, no encajo porque siempre se me está ofendiendo? ¿De qué manera usted adquiere la exhortación? ¿De una manera humilde, con amor? ¿O de una manera prepotente? Y tú no eres nadie para estarme exhortando. Exhortémonos unos a otros, amémonos unos a otros, ayudémonos unos a otros. Nuestra alegría y nuestro gozo está en Jesús, sí, pero está cuando nosotros participamos en el crecimiento de los demás. Ahora yo estoy aquí, en este lugar, para ver de qué manera yo puedo ayudar a mi hermano a crecer y a ver mi hermano de qué manera me va a ayudar a crecer a mí.
¿Por qué? Porque ambos tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra de maneras diferentes. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de ayudarnos a crecer unos a otros. Ayuden a los débiles. Los más fuertes ayuden a los débiles. Vengo a la iglesia, vengo a los estudios, en las convivencias diarias. Y al despertar doy gracias a Dios, pero también mi propósito es, Señor, ¿de qué manera hoy puedo ayudar a crecer a quienes me rodean? No solamente a mis hermanos en la iglesia, a quienes me rodean. ¿De qué manera estoy yo mostrando ese amor de Cristo que predomina en mí? ¿O solamente soy, como dice la palabra, soy hipócrita? Hipócritas los llama Jesús. Tumbas blanqueadas, por fuera son bellos, pero por dentro. El amor es nuestro estandarte, porque Dios es amor. Y si nosotros somos sus hijos, debemos nosotros manifestar ese amor. Entonces, hermanos, de este modo es como comprendemos que nuestra mayor recompensa es el crecimiento espiritual de los hijos de Dios. Yo crezco a través de la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ayudar a mi semejante a crecer en conocimiento de la palabra de Dios. La iglesia de Tesalónica fue una iglesia viva, una iglesia fuerte. ¿Fuerte en qué? Fuerte en la palabra, fuerte en la prueba. Se fortalecían unos a otros, se animaban. Nosotros somos así, hermanos. Somos fuertes en la fe. Somos fuertes en la prueba. Amamos a quienes nos rodean. O porque ya me hizo cara, ya generé en mi corazón un sentimiento y ya opacó ese sentimiento que se dice tener, que no es sentimiento, es un don de Dios. El amor es un don de Dios. La Biblia, hermanas, nos fue dada para cambiar nuestro comportamiento. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Cristo viva en ti, viva en mí y lo demos a conocer a quienes nos rodean. El mensaje de Pablo a esta iglesia era un mensaje de esperanza, era un mensaje de perseverancia. Para todos aquellos que estaban sufriendo, Pablo les hace saber que ellos forman parte de una cadena histórica de testigos fieles. Esos testigos fieles venían desde la primera iglesia, desde la iglesia inicial, cuando era perseguida. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los tesalonicenses. Actualmente nosotros somos bienaventurados porque creemos en el Señor Jesucristo. Creemos en ese Dios encarnado que dio su vida en esa cruz para rescate de nuestros pecados. Y ahora nosotros con gran gozo y júbilo esperamos su segunda venida. Como los tesalonicenses, esperamos la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Por la fe, esta iglesia manifestó un verdadero carácter cristiano, en el cual se evidenciaban las virtudes de esa iglesia. ¿Y cuáles eran esas virtudes? Ya lo decíamos, ¿verdad? La fe, el amor y la esperanza. Estas, hermanos, fe, amor y esperanza es la esencia del carácter cristiano. Acompáñenme a leer Colosenses 1 del 3 al 5. Con un amén me indica cuando ya está en el pasaje. Colosenses 1, 3 y 5. Amén. Y dice la palabra:
siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Quiere decir que esta es la esencia, ¿de qué dijimos? Del carácter cristiano. Es nuestra esencia, la fe, el amor y la esperanza. Entonces, hermanos, esperemos la venida de nuestro Señor Jesucristo viviendo en amor, en fe y en esperanza. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.